Gloria al Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado, prepárate. Dígale, prepárate para escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 2. Me contesta con un amén cuando lo tengan. Levanten las Biblias, por favor, amigo. Excelente, hermano. Eso es. Ya hay más Biblias que celulares. Muy bien, excelente, así es. La palabra del Señor dice entonces en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9. Voy a leer rápidamente, por favor, y yo le pido que hoy, mis amados hermanos, estemos atentos a la palabra del Señor, a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Quiero compartir este tema que hace 15 días el Señor me dio. Yo he estado preparando un tema que es una serie, llamado hermano, que tiene que ver con fructificación. Pero hace 15 días el Señor colocó esta palabra en mi corazón. Lo que hoy estás pasando o atravesando no te define. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado: lo que hoy estás pasando o atravesando no te define. Amén. Así que tiene la palabra del Señor ahí. Voy a leer aquí, mi amado hermano, rápidamente. Yo sé que no se puede ver bien, pero por eso usted trajo su Biblia. Dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, escuchen bien esa palabra, él es precioso. Para los que creemos. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, este es el énfasis que quiero dar. ¿Quién? ¿Quién? Levante su mano derecha, por favor. Tóquese el pecho y diga yo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ¿quién? ¿Quién? Dice que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Amén. Y dice que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor bendiga su palabra. Lo que estás pasando o atravesando no te define. Dígale a la persona que tiene a su lado: no te dejes definir por la situación que estás atravesando. Amén.
Escúchenme bien, mírenme acá. Hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad, mis amados hermanos, que nos define o nos quiere definir de la manera que usted y yo nos dejemos, hermano, por lo que estamos pasando. Esto tiene que ver con identidad. Esa es otra serie que quiero dar en este año. Como por ejemplo, voy a hablar de diferentes situaciones en los negocios. Muchas veces nos dejamos definir, por ejemplo, por un mal negocio que nosotros hicimos. Nos fue mal en algo y la gente nos define y nos dice de pronto, usted es un mal negociante. Cuando yo acepté al Señor, yo trabajaba en peluquería. Mi papá toda la vida había tenido panaderías y pastelería. Pero yo me había ido por otra área. Mis hermanos sí fueron más de panadería, especialmente mi hermano mayor. Y yo trabajaba en peluquería. Pero cuando yo acepté al Señor, yo dije, yo tengo que cambiar de empleo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el trabajo era intenso, era bastante fuerte. Yo trabajaba en peluquería, de hecho en Villavicencio trabajaba en peluquería donde literalmente la gente hacía fila en la calle en medio de ese solazo para poder entrar a hacerse un corte de cabello. Y era buen peluquero y hacía de todo. Hacía de todo, era estilista más bien. Lo que pasa es que ustedes cuando escuchan esa palabra hoy en día piensan en otra cosa, pero ¿cierto? Ahora, cuando yo acepté al Señor, mis amados hermanos, era la clientela los sábados hasta las 12 de la noche, eran los domingos, eran los días festivos y yo no podía asistir a la iglesia. Me vi no mucho tiempo, una o dos veces, y yo dije, Señor, yo tengo que cambiar mi oficio. Te prefiero a ti. Y entonces, mis amados hermanos, yo empecé a trabajar dentro de la parte, pronto aprendí, porque tenía eso como en las venas, no sé, también la pastelería y la panadería también. Y mi papá, mi papá era un negociante, él llegaba en cualquier puesto y colocaba un pequeño negocio, un horno, y eso la gente le hacía cola, le hacía fila para comprar pasteles y lo que sea. Tengo un hermano que también es así. Entonces mi papá me dijo, voy a ayudarte a crear el negocio tuyo para que tú te puedas dedicar a lo que quieres allá en la iglesia, porque necesitaba tiempo. Porque muy maluco, yo decidí a la gente, venga, déjenme la cabeza el domingo y el lunes venga por hecha. ¿Cierto? Entonces, mi papá me montó un negocio, me montó el plante, me ayudó a comprar un horno, me buscó el local mejor de lo que él tenía. Ellos colocaban en cualquier parte, mis amados hermanos, me lo colocaban en un paradero de buses. Y entonces allí, y tal vez mi papá dijo, este es el puesto. Y yo dije, también este es. Me fue mal en ese negocio. Mal, mis amados hermanos. Y yo, y mi papá, o sea, él me miraba y yo, porque mi papá era un buen negociante. Eso, como por ejemplo, me estaba yo acordando en estos días como la hermana Andrea Onami, eso, de esos que venden una gata ciega. Yo sé que hoy en día pido perdón a los que tienen gaticos aquí. Lo que pasa es que cuenta la leyenda que anteriormente, si usted iba a conseguir un gato, era porque tenía ratones en la casa. En mi generación. Así es. Hoy en día le huyen a los ratones, ¿cierto? Hoy en día, porque la genética ha cambiado y ahora son los ratones los que persiguen a los gatos. La genética ha cambiado o se la han cambiado, como muchas cosas han cambiado. Eso es bíblico también, todo eso tiene que ver con la palabra del Señor. Y entonces, cuando digo que vendía una gata ciega era porque los gatos, el oficio del gato, que uno compraba un gato, si tenía un ratón en la casa, era porque tienen una vista espectacular y cogen los ratones, son cazadores de ratones, ¿cierto que sí? Tenían esa parte, esa habilidad, ¿cierto? Y mi papá fue muy buen negociante, pero yo no. Y me levanté toda la vida
bueno, empecé a trabajar en otras cosas, seguía al Señor y bueno, tenía ya el tiempo, en otras cosas no, en la misma panadería y allí el Señor me llamó al ministerio, etcétera. Pero mis amados hermanos, yo me levanté creyendo que yo era muy mal negociante. Yo no sirvo para los negocios, yo siempre lo dije. Por muchos años, 20 años, 25 años, yo no sirvo para los negocios. Hasta que un día hice un negocio y me salió bien. Y entonces dije, no soy tan mal. Porque, vuelvo y digo, mi amado hermano, nosotros nos dejamos definir muchas veces por la situación que nosotros estamos pasando. Y quiero decirle, mi amado hermano, que por ejemplo, lo que digan de ti, repita conmigo esta palabra, lo que digan de mí, no me define. Tampoco lo que digan de ti, mi amado hermano, te define. Muchas veces, mis amados hermanos, esas personas que te están definiendo por lo que están viendo en ti, muchas veces define es a la persona que te está definiendo. ¿Usted me entendió? ¿Me entendió? Gracias a Dios porque yo no me entendí. Esa persona que te está definiendo muchas veces te define a ti por lo que te está pasando, pero muchas veces es esa misma persona que se está definiendo a ellos mismos. Y esto yo lo tengo muy claro, mi amado hermano, en todos los años del ministerio que tenemos como pastores. Por eso yo les he dicho aquí, Pepito Pérez, Pepito Pérez me disculpa, dice, Pepito me dice, pastor, a mí no me gustan muchas cosas de usted, y yo siempre le he dicho a ustedes, a mí tampoco me gustan muchas cosas de mí, y me las tengo que aguantar. Y muchas he ido cambiando con el tiempo, con los años, mis amados hermanos, pero yo les aseguro que también hay mucha gente que no le gustan muchas cosas de Pepito Pérez. ¿Me está entendiendo? ¿Cierto? Pero yo tengo muy claro, mi amado hermano, de que muchas veces esa persona que está juzgando, escúcheme bien, esa persona que te está definiendo también la vida de esa persona. ¿Sabe? Como psicólogo lo aprendí después, eso se llama proyección. La proyección, mis amados hermanos, es un mecanismo de defensa que las personas, los seres humanos tenemos, mi amado hermano, donde juzgamos, criticamos y señalamos a los demás y le atribuimos las cosas a los demás que yo tengo, pero que yo no quiero señalarme a mí mismo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cierto? ¿Usted me está entendiendo? Y entonces, mis amados hermanos, por eso han habido, por ejemplo, personas que hablan contra el pecado y adulterio y fornicación, y con el tiempo caen en adulterio y fornicación. ¿Usted ha conocido esos casos? Es precisamente eso. ¿Cierto? Les dicen que cuando una persona habla tanto de esto, tiene ese problema. O sea, esos son conceptos psicológicos, ¿cierto? Que existen. No siempre en todos los casos, ni al 100%. Pero, por ejemplo, una persona, mi amado hermano, que es inseguro, por lo regular siempre está tratando a otros de inseguro. Una persona que, por ejemplo, es impaciente, siempre estará tratando que las otras personas son impacientes, por no señalarse el mismo. Una persona que es agresivo suele causar, mi amado hermano, que señala al otro como el agresivo. Y la proyección permite a la persona, es un mecanismo de defensa porque me ayuda para que yo no me enfrente conmigo mismo y evitar esa sensación y evitar ese malestar, mi amado hermano, que me causa el decir yo tengo esto, por eso soy así. ¿Me están entendiendo, mi amado hermano? Sí. Hay personas que pasaron por situaciones bastante duras. Dígale a la persona que tiene a su lado, no se tome nada personal. Lo que los demás dicen de ti no te define. Amén. Hay personas que pasaron por situaciones muy duras, mi amado hermano. Escúcheme bien, escúcheme bien. Hay personas que fueron abandonados por los padres y su padre nunca vio por ellos. Y nunca vio una autoridad de esa persona en la casa, mi amado hermano. Y yo sé, y por eso cambié el concepto mío, mi amado hermano, cuando en el ministerio, para poder sanar mi vida, es de que por lo regular esa persona que fue dejado por el padre o por la madre y no vieron figura, mi amado hermano, de autoridad, por lo regular le va a costar mucho someterse a la autoridad de un pastor. Porque cuando me vea, o cuando nos vea,
o cuando vea un liderazgo en la iglesia, el inconsciente va a decir: yo porque tengo que someterme, no me sometería ni a mi papá ni a mi mamá. Eso no lo dice con la voz, pero es el inconsciente. ¿Usted me está entendiendo, mi hermano? Es el inconsciente. Y yo tengo muy claro eso. Yo tengo muy claro que hay mucha gente que está sufriendo en muchas cosas. Y por eso cuando vienen y hablan de mí o hablan de esto, yo no me dejo definir por lo que esa persona está diciendo. Hay personas que están sufriendo, hay personas que se levantan en la mañana sin deseo de vivir. Y una vez yo me monté al colectivo aquí, y entonces para ir a trabajar, y entonces una persona se iba a bajar ahí y pasa por el lado de todos y por el lado mío, y me golpea, y se me va encima. Digo, si una persona tiene un arma y se la saca y le dispara, hay gente que nace, que se levanta sin deseo de vivir. ¿Usted me está entendiendo? Se levanta sin ganas, queriendo que ese sea el último día de su vida, tal vez. Que te están llenos de problemas, mi amado hermano. Por eso lo que los demás digan de mí, lo que los demás digan de ti, eso no te define. Muchas veces defines a la persona. Un día que yo haya perdido un examen no me define como un mal estudiante. Si hice un mal negocio, no me define como un mal negociante. Si una vez pasé por el lado tuyo y no te saludé porque no te vi, no me hace ser un mal pastor. ¿Me está entendiendo? El mal comportamiento de tu hijo no te hace ser una mala madre. Amén. Y quiero rápidamente hablar de estos puntitos. Rápido, vea. Tu nombre no te define. Dígale a la persona que tenga a su lado: tu nombre no te define. Amén. Para los judíos, escúchame bien esto, mi amado hermano. Para los judíos, el pueblo de Israel, el nombre era o es muy importante y define la personalidad y la forma de ser y la forma de actuar del individuo. Eso lo sabemos. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Se acuerdan de Ruth? Ahora estaba conversando con Noemí, la hermana que vino a visitarnos hoy. Se llama Noemí. Le dije que bueno, aquí tenemos un grupo de Ruth. Y entonces mi amado hermano, ¿se acuerdan? Noemí tenía dos nueras, ¿cierto? Ruth y Orfa. Y Ruth y Orfa se casaron con dos hombres llamados Malión y Kelión. ¿Se acuerdan? Lo hemos repetido mucho en este año. Y Malión significaba enfermedad, debilucho, languidez. Y Kelión, agotamiento y desgaste. Y murieron. Y se quedaron las dos viudas solas. Pero lo que voy es esto. Me puse a mirar de que habían muerto Malión y Kelión. Y dije, ya han muerto. Porque es que con esos nombres no encontré. Dice mi amado hermano que no se sabe en qué murieron. Pero yo creo que no es tan difícil adivinarlo. No es tan difícil proponerlo. Debilucho, agotamiento, languidez, desgaste. Los nombres son muy importantes. Y sabe mi amado hermano que Dios tuvo que cambiar nombres de personas en la Biblia para poder indicar el nuevo propósito o significado en la vida de esas personas que Dios tenía con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, nosotros tenemos Abraham. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, por el de Abraham, que significa padre de una multitud. Porque cuando no podía tener hijos, Dios cambia el nombre, le daba una promesa, mi amado hermano, para poder indicar el propósito que tenía con él. Y yo quiero decirte hoy, Dios tiene un propósito contigo, con tu familia y con tus generaciones. Tómalo y agárralo. Amén. Ya voy para ahí, que el nombre que tiene no te define. Entonces Dios cambió el nombre de Sarai, que significa princesa, por el de Sara, que significaba madre de naciones. Porque cuando no podía tener bebé, Dios le cambió el nombre para poder entonces que sea introducida esa promesa. Sarai, ¿cierto que a ti te gusta que te digan Sara? Ya tú empezaste, madre de naciones. Dios cambia el nombre de Jacob, mi amado hermano, que significaba sustituto o engañador, por Israel, que significa el que lucha con Dios, el que prevalece con Dios, porque Dios tenía una promesa con él. Mi amado hermano, de su descendencia ser el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
el nombre de Simón, que significaba escucha, porque escucha por Pedro, que significaba piedra. Para indicar que en él se iba a levantar la parte de la iglesia, y de hecho fue el primero que empezó a predicar allí la palabra del Señor, uno de los primeros, también de una forma potente. Y también de Pablo, mi amado hermano, que era un perseguidor de la iglesia y fue convertido y cambió su nombre por el de Pablo, era Saulo primero, que significa pequeño, como una señal de humildad, ahora como el Señor lo iba a utilizar. Y este cambio de nombre, yo quiero decirle, mis amados, que no era solamente un cambio de nombre, era un cambio de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Era un cambio, mi amado hermano, de identidad para poder cumplir el propósito de Dios. Yo sé que a usted le pueden gustar muchos nombres. Una vez yo estaba en la gobernación cuando un niño inquieto para allá y para acá, corriendo, gritando, y la mamá, ¡Nabucodonosor! Yo, ¿dónde está ese incircunciso? se levantó. Yo sé que le pueden gustar a muchas madres muchos nombres, pero yo quiero decirle, mi amado hermano, los nombres influyen en el carácter, en la personalidad, en el comportamiento del individuo. Y también he conocido muchos nombres, y no voy a decir dónde porque no tengo el videito aquí, mi amado hermano, pero Mefiboset. Lo he escuchado en las noticias. Ya lo dije, pero no dije de mi padre. Mefiboset. Y yo sé que le pueden gustar esos nombres así, mi amado hermano, pero hablando de Mefiboset, mi amado hermano, sabe que en la Biblia nosotros también tenemos personajes específicos. Por eso estoy diciendo, tu nombre no te define, donde Dios no cambió el nombre, no lo cambió. Y yo Mefiboset. Mefiboset, venga, le cuento así la historia rápidamente. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, que estaba obrando en contra de la voluntad de Dios, y era hijo de Jonatán, o sea, el hijo del rey Saúl. O sea que Mefiboset era nieto. Cuando por el pecado de Saúl, Dios permite que vengan y acaben y maltraten el pueblo de Israel, perdieran la batalla. Entonces la nodriza de Mefiboset, que tenía como 5 años, salió corriendo con el niño y se le cayó. Y la Biblia dice que quedó lisiado de los pies. Entonces, mi amado hermano, el Mefiboset en la Biblia significa el que esparce vergüenza. Y a muchas personas, la mamá, ay, le voy a poner a mi niño Mefiboset. Lo que está queriendo decir siempre es vergüenza, hacer una vergüenza. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que estar siempre, hermano, o sea, con nuestro foco en la palabra del Señor. Entonces Mefiboset, y vienen los enemigos, invaden la tierra, y Mefiboset, que era nieto del rey y hijo de príncipe, como los enemigos invadieron por el pecado del pueblo, porque el pecado trae consecuencias. Entonces, mi amado hermano, Mefiboset se va a vivir a Lodebar, que significa sin pasto, sin palabras, sin comunicación, desierto. Y era la vergüenza viviendo en el desierto. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Pero un día, en la misericordia del Señor, Mefiboset siguió llamándose Mefiboset. Póngame atención porque le estoy diciendo. Hermano, ¿por qué dice el punto? Tu nombre no te define. Mefiboset siguió llamándose Mefiboset. Pero el Señor permite que el rey David, cuando toma a mi amado hermano allí el trono, entonces él viene, llama a Mefiboset, le devuelve las tierras y lo pone en una posición de honor y lo sienta con él a la mesa. Y Mefiboset, mi amado hermano, es el ejemplo. Mefiboset, mi amado hermano, ejemplifica la fidelidad, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Mi amado hermano, ya tú tienes un nombre. Tú dirás, no puedo nada hacer con el nombre que tengo, pero yo quiero decirte hoy que tu nombre no te define. Dios te cambia ese nombre a nivel espiritual. Yo creo que esos nombres que significan hoy y que significan de todo, hermano, menos bendición, yo creo que el Señor hasta se los cambia
en la parte espiritual, hermano, para poder cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mi amado hermano, lo que nos define, hoy quiero decirte, es lo que la palabra del Señor nos dice. Esto es lo que te define y me define. La Biblia dice que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, somos de la nación santa. No importa lo que tus amigos piensen de ti. Esto es lo que te define. Si tus amigos decían primero, ay, mira a Anacleto, mira, lo dice yendo a la iglesia, y cuando era un borracho íbamos y no importa, ya eso no te define. Lo que te define es lo que la palabra del Señor está diciendo aquí, que tú cuando vienes al Señor, eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él no son esos sacerdotes que se dicen llamar sacerdotes, son la definición que Dios te da a ti y a mí, los que aceptamos a su Hijo Jesucristo, mi amado hermano, como Señor y Salvador en medio de nuestra vida. Amén. Y puede que a usted lo definan por ciertas situaciones, por críticas, fallas, mi amado hermano, pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está. Tú tienes un nombre, nada puedes hacer con mi nombre. No importa lo que tu nombre significa. Hay cristianos que yo me he encontrado en el camino y me han dicho, pastor, este nombre mío, ¿qué significa? Yo, no importa. Ya es el significado tuyo. Amén. ¿Saben, mi amado hermano, que nosotros tenemos un nervio llamado el nervio vago? Amén. El nervio vago, ¿cierto? Y saben que este nervio, mi amado hermano, es uno de los más importantes, de los más largos y fundamentales del cuerpo. Se origina en el tronco encefálico, recorre el cuello, el tórax, llega hasta el abdomen, conectando el cerebro con los órganos vitales del corazón, los pulmones y el intestino. E influye también, mi amado hermano, en nuestras emociones. ¿Y qué pasa con este nervio vago que hay aquí? Dice que regula el ritmo cardíaco, controla la digestión, participa en la respiración, influye en el estado de ánimo, en el sistema nervioso, es clave para mantener la calma, reducir el estrés, activar la respuesta de descanso y digestión. Entonces, cuando usted escucha hablar sobre el nervio vago, la gente definirá como un nervio que no hace nada. Pero de vago no tiene nada. Mi amado hermano, cuando no éramos nada, el Señor nos llamó. Dice la palabra del Señor, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia y hemos llegado a ser pueblo suyo y reyes y sacerdotes. Déjeme decirte algo, porque por eso tú tienes que tomar tu identidad. ¿Sabe una cosa, hermano? El diablo, yo creo que te ve a ti con las vestiduras que tú tienes. Tú eres hijo del rey, príncipe, rey de reyes y señor de señores. Y cuando el enemigo te ve, no te ve a ti. Yo soy muy miedoso, fallo en la fe. También en las situaciones que uno está pasando, muchas veces, hermano, llegan dudas también. Pero cuando el enemigo, cuando tú te paras a creer también lo que tú eres, mi amado hermano, el enemigo pasa y no te ve a ti. El enemigo ve un rey, una reina, un sacerdote, una sacerdotisa del Señor, del pueblo de Dios. Cuando dicen amén. Y es más, la Biblia dice que nosotros esparcimos el olor ¿de quién? De Cristo, del conocimiento de Cristo. O sea, cuando usted pasa por ahí y el enemigo está, ¿sabe usted por qué le disgusta tanto a la gente? Porque, y cuando saben que usted es cristiano, porque cuando usted pasa, mi amado hermano, los espíritus malignos, los demonios que hay entre ellos, hacen, huelen a Cristo. ¿Me está entendiendo? Usted está esparciendo el olor del conocimiento
de Cristo, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tus miedos no te definen. Dígale a la persona que tiene su lado, tus miedos no te definen, comunidad. Tus miedos no te definen. En la palabra del Señor, nosotros podemos hablar de muchos ejemplos acerca del miedo, pero solo por cuestión de tiempo, ya se convertiría en una serie, pero por cuestión de tiempo, solamente quiero hablar de uno, Gedeón. En la época de los jueces, que usted mira en la palabra del Señor, mi amado hermano, porque el pueblo de Israel cuando entró e invadió a Canaán, miren acá, el pueblo de Israel entra e invade a Canaán, pero dejan a algunos que vivieron entre el pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo? Algunos del pueblo de Canaán que tenían que ser exterminados para el pueblo de Israel tomar la tierra. Israel los consintió. Cuando usted consiste pecados en medio de su vida, en algún día se van a levantar contra usted. ¿Me está entendiendo? Se van a levantar contra su familia, contra todo. Yo no puedo admitir, o sea, yo no puedo dejar que ningún pecadillo. No es una mentirilla, no puedo dejarla. Algún día el enemigo se va a levantar contra usted con eso. Con cualquier cosa. Y se va a agrandar. Y entonces cuando el pueblo de Israel está aquí y entra y toma la tierra con Josué, dice después que cuando muere Josué, el dirigente, entonces se levantó una generación que no conocía al Señor. Escuchen. Y en esa generación empezó a admitir, porque el pueblo cananeo era un pueblo idólatra, y entonces empezó a admitir toda su idolatría. Escúcheme bien, mi amado hermano, mírenme acá, su idolatría y sus cosas se juntaron con las mujeres de ahí. ¿Me están entendiendo, hermano? Y entonces cae el pecado, y entonces el pueblo empezó a caer en desgracia. Entonces Dios, el pueblo clamó, ay Dios, como cuando usted y yo o alguien no tiene trabajo y Señor, dame trabajo, que esta vez sí le da trabajo, y después dice que no vuelve a la iglesia porque ya tiene mucho trabajo. Así parecido como eso. El pueblo clamaba, ay Señor, líbranos. Dios levantaba un juez, levantó como 13 jueces en aquella ocasión, los libraba y el pueblo era librado y volvía a hacer lo mismo que a Dios no le había agradado. Y volvía otra vez a clamar cuando venían los enemigos, y entonces Dios lo libraba, levantaba un juez, y así sucesivamente. Hasta que un día, también, en uno de estos fue Gedeón. La palabra del Señor dice, mi amado hermano, que, escúcheme bien, por favor, el ángel de Jehová, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joasa Bieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció. Repita conmigo, apareció. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado valiente. Entonces, uno de esos jueces, llamado hermano Gedeón, venían contra el pueblo, acababan con todo, se llevaban y los dejaban en ruinas, se llevaban sus cosechas. Y había un hombre llamado Gedeón que estaba aquí, mis amados hermanos, sacudiendo el trigo para esconderlo. Escuchen, estaba muerto de miedo, no era ningún valiente, estaba para esconderlo y volarse y perderse, mi amado hermano, porque venían los enemigos. Y él estaba allí, mi amado hermano, en su tarea y miedoso. Yo me lo imagino mirando para todo lado, mi amado hermano, y con los ojos grandes así mirando, cuando se le aparece el ángel de Jehová. Se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Un cobarde. ¿Me está entendiendo? Yo me imagino que Gedeón lo miró y yo no sé si voltearía a mirar a ver quién había por ahí. ¿Sí me entiende? Porque él no era ningún valiente. Estaba aquí, dice la Biblia, que estaba tratando de esconder, mi amado hermano, para allá irse, volarse. Y entonces, mi amado hermano, el Señor se le aparece allí, el ángel de Jehová. ¿Y saben cuánto venían contra ellos? ¿Cuánto era el ejército? Escuchen bien esto. 135,000 enemigos venían contra ellos. Y entonces Gedeón, cuando se deja llamar por el Señor varón esforzado y valiente, y yo quiero darle un aplauso a estos Nehemías que se están levantando hoy. A ver, mujeres, apóyenme. Porque necesitamos hombres esforzados y valientes que se amarren los pantalones.
vivir. Que miren, mi amado hermano, y que digan: sí se puede vivir una vida en santidad, mi amado hermano, apartado para el Señor. Que otros que te critican algún día dentro de sí digan: ay, yo quiero ser como él. Aunque se burlen y digan: Jorge, oye, te llaman unos amigos, tomémonos unos traguitos. Porque así empieza la gente cuando saben que uno es cristiano. Venga, el pastor venga, el pastor, ¿no te han dicho eso? Vamos a tomar unos traguitos, tratando de desestabilizar. ¿Sabe por qué? Porque esa gente que te dice eso tienen una vida destruida. Señáleme usted, varón, que hay aquí. ¿Cuántos de los que te invitan a hacer lo que va en contra de la palabra del Señor tienen una buena esposa y tienen unos buenos hijos? Señáleme y me dicen, porque por lo regular todos son unas familias destruidas. Un esposo adulterando y fornicando y jugándose a la esposa. Por lo regular son hijos que están en la droga, en el alcoholismo, porque no ven por ellos o criándose con problemas psicológicos desde ahora. Porque eso es lo que el diablo vino a hacer: a robar, matar y destruir. Pero gracias al Señor estamos con el Señor, que nos dice que Él nos da vida y vida abundante. Amén. Y venían 135,000. Y a Gedeón se le unieron 32,000 después de aceptar el llamado del Señor. Después de que se convenció, se le unieron 32,000. Yo creo que Gedeón, yo tengo un estudio de Gedeón y que quiero volverlo a dar, que en la iglesia lo he dado como serie. Y yo creo que Gedeón pensaba: esforzado y valiente. ¿Me está entendiendo, hermano? Esforzado y valiente, hermano. Pero cuando empezó a unirse de 1,000, 2,000, 3,000, ¿cuántos se unieron a Gedeón? 32,000. Y va, bueno, la cosa cambia. Es como el general aquel que le dijo el soldado: mi general viene contra nosotros, ¿qué hacemos? Y él dijo: si son muchos, corremos; si son pocos, nos escondemos. Y le dice un soldado: mi general, y si no es nadie, adelante, soldados, que para morir nacimos. Yo creo que se vinieron 32, y 32, o sea, 132,000 dividido en 32,000, entonces digo, día 4, bueno, entonces cada uno se va a encargar con día 4, cada uno mata 4 y listo, esa es la multiplicación. Pero resulta que el Señor dijo: no, son muchos. Porque cuando usted y yo creemos que es en nuestras fuerzas, que es por mi trabajo. No quiero decirle aquí, pero aquí a Pepito Pérez, que tanto critica, entonces el Señor lo deja sin trabajo, a que comprenda que no es por su trabajo, que no es por sus habilidades, que no es por su profesión, sino que es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el Señor dijo: no, son muchos. Y entonces volvieron, de esos 32,000, 22,000 se regresaron a casa. Gedeón en un momento dijo: el que tenga miedo, devuélvase. Eran una mano miedoso, hermano, todos se vuelven 22,000. Y luego el Señor, entonces cuando quedó con 10,000, yo creo que Gedeón diría: ay, no, al menos de cuánto, de 14. Se incrementó de a 14. Y el Señor dijo: no, todavía son muchos. Y entonces los llevó a hacer una prueba allí en el agua, mi amado hermano, y donde solo le dejó 300 hombres. Entonces 300 hombres contra 135,000. Ya les tocaba, era como de a 140 y pico mil, perdón, de a 140 y pico cada uno. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero no importa que Gedeón fuera un cobarde, era todo lo contrario de lo que estaba aquí, mi amado hermano. Dios levantó a Gedeón, mi amado hermano, para cambiar la historia en aquel momento de lo que estaba sucediendo con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Tu miedo no te define. Oh,
espalda. Las mujeres me dicen, no, es que ese esposo que yo tengo, no sigue al Señor. Yo le digo, no, levántate tú como líder, porque yo quiero decirle a los hombres que hay aquí. Si usted no se levanta como líder de la casa, Dios va a levantar a tu esposa. Y si tu esposa es la que viene a la iglesia, ella es la líder de la casa. Usted puede decirme lo que sea, pero aquí manda la palabra del Señor. Carlos, ahorita Víctor, ni todo un par de espaldas. La mujer, la esposa está tratando de organizar y el esposo muchas veces, claro que, perdón, de eso no hay aquí, señoría, sí. Eso pasa es en iglesias de otros mundos. Eso no pasa aquí. Pero en iglesias de otros mundos se dice que hay hombres que, ay, no, Dios me lleve y Dios me traiga y eso me van a ir para la casa y para regañadientes. No, pero eso no hay aquí, güey. No capaz. Levántase, varón. Nehemías se te está formando. Demuestra que ustedes son los líderes de la casa espirituales. ¿Está entendiendo? Y en toda área, mi amado hermano. Y aunque era una persona ordinaria, Dios lo levantó para hacer cosas extraordinarias. Colocado en la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Solo Gedeón necesitó de un de repente. Y no solo Gedeón necesitó, hermano, que una aparición del ángel de Jehová. Un de repente, donde cambió la historia de Gedeón. Amén. Y nosotros también oramos con los esposos que vienen en camino, de las mujeres que hay aquí que no tienen esposo, y de los esposos de las mujeres que hay aquí. Oramos que un de repente coja ese Gedeón, ese cobarde que está aquí, actuaba escondiéndose de todo y de tres puertas. Pero créanme una cosa, muchas veces el ángel Jehová no va a venir como Gedeón. Muchas veces viene y coge y le da tres vueltas de verdad. ¿Me está entendiendo? Solo se necesitó de una aparición del Señor, de un de repente del Señor. Todos veían en Gedeón era un cobarde, pero Dios estaba mirando, mi amado hermano, alguien con que iba a cambiar la historia en ese momento. Tu miedo es natural, mi miedo es natural, pero no tiene por qué definirme. ¿Cuántos dicen amén? Hay que levantarnos con valentía, mi amado hermano, porque la palabra del Señor dice: con el Espíritu del Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de que muera morir un niño propio. Amén. Algunos me dicen: pastor, usted lo hemos visto sufrir en medio de dos enfermedades largas, tremendo, una situación, usted no le da nada. Y yo, claro que me da temor, miedo, indignación, pero no puedo hacer nada. Me toca sacar el espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque como dijo Pedro, mi amado hermano, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si usted cree que con el Señor no puede, allá fuera menos. ¿Me está entendiendo? Y necesitamos, y el salmista era consciente de eso. El salmista sentía miedo y dice: cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Amén. Pues, mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted y yo somos personas que nos estamos haciendo, mi amado hermano. Somos proyectos en desarrollo, mi amado hermano. Y elijo reemplazar el miedo por la confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: yo te ayudo. Amén. Sé fuerte, valiente, mi amado hermano. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tu enfermedad no te define. No te define. Dígale a la persona que tiene tu enfermedad no te define. Hay muchas personas que son definidas, se dejan definir por la enfermedad, o el enemigo quiere venir a definir. Yo recuerdo
Porque el enemigo es así. Y a mí me ha pasado también. Escúcheme bien lo que le digo, mi amado. Escúcheme. Yo recuerdo unas palabras que decía doña Andrea hace años atrás, que tuvo un problema en el labio, y ella decía: lo que a mí más no sé, como que me impide es orar por una persona estando yo enfermo. Yo no sé si ella lo olvidó, porque yo tengo eso aquí bien claro hace como 15 años atrás. Sí, porque el enemigo viene y dice: estás enfermo, que vas a orar por. A Juanita le dice tu esposo que ni viene a la iglesia, que vas a orar por los hogares. ¿Está entendiendo, hermano? Porque quiere definirte por la situación que estás pasando. Y en la vida de Job, en la palabra del Señor, nosotros encontramos un ejemplo de Job. Esa también fue otra serie que yo vi. ¿Cómo superar el problema y la dificultad? Job lo perdió todo. Y eso era una noticia tras otra. Por ejemplo, él pierde allí todos sus bienes materiales. Dice alguien: ay, mira, todos los bienes materiales se destruyeron. Y solo escapé yo para darte la noticia. Cuando ya se estaba medio recuperando, yo creo que el pobre Job ahí, cuando vienen y le dicen: ay, mira, vinieron y mataron a tus empleados. Dijo: ay, recuperándose, cuando llega y dice: el Job, tu familia murió. O sea, toda la familia, mi amado hermano. Nosotros aquí nos reímos, pero que vengan y dan la noticia, y el hombre ahí, hermano, todo perdió el estatus, y era solamente dolor, sufrimiento, porque él era el hombre más allí, grande allí en medio de los orientales. Y como si fuera poco, una enfermedad. Lepra, sarna en su cuerpo, porque el diablo le había dicho al Señor. Porque muchas veces nosotros creemos que muchas veces Dios, el diablo, se juntan, no, muchas veces el diablo llega, porque el diablo, para tratar una parte tuya, le pide permiso al Señor. Nada ocurre sin que sea la voluntad del Señor. Muchas veces que Dios permita cosas para enseñarnos es otra cosa. Y entonces el Señor dijo: mira, mi siervo Job, que es fiel, leal. Y dijo el diablo: quítale los bienes. Pues en otras palabras, no era que el diablo fuera paisa, quitarle los bienes a ver qué tiene, quitáselos a ver si no reniega, porque está bien acomodadito con su familia y con todos sus bienes. Y entonces el Señor le dio el permiso, porque nada ocurre así. Y entonces fue el permiso, y viene, pierde todos los bienes, pierde todo, mi amado hermano, y lo único que le quedaba era su mujer. Su familia había muerto, su empleado había muerto, todo se le había quemado, su hacienda que tenía estaba llena de llagas, y de pronto hay esperando en la mujer. Pero esa no hay aquí, aquí es como lo contrario, porque esa no hay. Y entonces le dice la mujer: dice que vos todavía, porque también era paisa, vos todavía retenés tu integridad, maldice a Dios y muérete. Este tiesto que hay aquí ya no me sirve para nada, no tiene ni plata ni salud. Vuelvo y digo: esa no hay aquí. Y entonces Job dijo: no vamos a recibir de Dios solamente el bien y no el mal. Y llegaron tres amigos, les resumo la historia, y llegaron tres amigos de Job, y que se les atribuye algo bonito, porque vinieron y se quedaron 7 días con la boca abierta. Mientras ustedes se imaginan lo duro que lo vieron, porque la Biblia dice que no fue 1 hora o 2 horas. Yo creo que yo a las 5 horas me hubiera ido. Bueno, está bien, un día ahí con él, pero ya aguantó 7 días, viendo a alguien ahí lamentándose, y los amigos se quedaron sin saber, dice la Biblia, qué decir. Atónitos, los 3 amigos de Job, los mejores amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y se quedaron ahí, no sabían nada que decir. Y luego empezaron a hablar, pero lo que empezaron a hablar, cuando usted se lee el libro de Job, fue todo negativo. Le dijeron: Job, usted está así porque tus hijos estuvieron pecados, usted está así porque quién sabe Dios que te está castigando, tienes que volverte a Dios. Así le decían, hermano. O sea, empezaron a dar ese tipo de consejos, porque no todo lo que viene a su vida es de Dios. Hay consejos buenos que te acercan a Dios y consejos malos que te apartan.
Aquellos que te invitan, que venga, hermano, mundial, que tomarnos una, te presento unas peladas, que Miguel, hermano, eso, hermano, ¿me entiendes? Siempre querrán apartarte del Señor. Cuando tú estás empezando, te tolerarán. Hay gente que dice, no, es que yo no me gusta ir a la iglesia porque cada vez que voy me llegan ataques. ¡Claro! Porque cuando usted decide dejar cosas que no le agradan al Señor, el enemigo va a tratar de venir a insistir. ¿Me está entendiendo? Y entonces, hermano, vinieron y dieron unos malos consejos. Incluso en un momento Job le dijo, ojalá se callaran, así obtendrían más sabiduría. Estaba harto ya de escucharlos hablar de palabras negativas, y por eso la palabra del Señor dice también eso, mis amados hermanos, que es mejor el sabio, es más sabio la persona cuando calla. O sea, dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. A veces es mejor callar. Yo me acuerdo cuando se murió mi mamá, yo estaba empezando la iglesia, mi mamá falleció, una enfermedad muy dura, y que nos tocó aquí padecer en la casa. Y recuerdo que bajaron los hermanos de la iglesia. Yo me reconforté porque dije, al ver los hermanos, el ataúd de mi mamá, y no los había visto en ninguna iglesia. Y uno de los líderes llegó y me dijo, hermano, no llore. Yo me quedé mirando así como se me está mirando ahí. A veces es mejor el necio cuando calla has tenido por sabio, dice la palabra del Señor. A veces no lo quedas callado. No, yo hoy en día, mi amado hermano, y más después de que estudié psicología, le digo a la gente, ¡llore! ¡Me está llorando, llore! O la hago llorar, le doy consejo que la hago llorar. Necesitamos desahogarnos muchas veces, mi amado hermano, y la gente, pero a lo que estoy viendo, a lo que voy, mi amado, es eso, es que la gente miraba a un pobre enfermo, a Job, lleno de sarna y de lepra. Pero Dios, mi amado hermano, estaba viendo a su siervo Job, a uno que no había otro como él en la tierra. Estaba viendo a un varón perfecto, estaba viendo a un varón recto, estaba viendo a un varón apartado del mal, y a quien más adelante le restituiría todo, y aún le daría más. Eso estaba viendo Job, mientras la gente veía un carranchiloso ahí. Tu enfermedad no te define. ¿Tú has pensado alguna vez, ay Señor, no entiendo? Eso no te define a ti. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? No te define. Y termino por favor, termino aquí. Lo que otros dicen de ti, claro que esto ya hablé, no te define tampoco. La palabra del Señor dice que bienaventurado cuando los demás hablen de ti, los vituperen, digan cosas en contra de ustedes. Sin razón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuelvo y digo, mi amado hermano, a Job lo miraron sus amigos como un pecador, como alguien que se merecía, como alguien que quizá que estaba haciendo. Dios lo miraba como uno de los hombres más rectos sobre la tierra, y después le restituyó. Hermano, no te preocupes, Dios es un Dios de restitución. No importa lo que estés pasando, Dios te restituirá, continúa siendo fiel. Dios miraba a Sarai como una pobre mujer estéril. Dios la miraba como madre de naciones. Oh, cuando miraban, mi amado hermano, a David, lo miraron como un simple pastor de ovejas, pero Dios lo veía como el rey de Israel. Cuando la gente miraba a Josué, escúcheme, mi amado hermano, sus hermanos lo miraron a José, lo miraron como un estorbo que estorbaba entre él y su padre, mi amado hermano, y aún en Egipto lo miraron como un simple prisionero, pero Dios lo miraba como un gobernador allí en Egipto también. Por eso, mi amado hermano, el Señor te dice hoy, quiero que quedes con esto, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza.
No importa, hay sueños que no se han cumplido, hay promesas que no se han cumplido, hay negocios que no se han cumplido, hay deseos que tal vez no han llegado, pero sigue adelante, porque eso no te define. Dios te restituirá. Nada de eso te define. Cuando la gente te mira a ti, termino diciendo esto, te mira como un pobre evangélico que sale todos los domingos a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, pero Dios te mira como el real sacerdote, conocido por Dios para anunciar las virtudes y hacer la labor de las tinieblas a la luz. Cuando la gente te mira a ti, hombre que estás casado, mira como un hombre que lo manda a la mujer y lo trae el domingo al culto. Yo espero que eso no haya pasado en los hombres que hay aquí. Y lo levantó y le dijo, a ver, pues vamos al culto. Espero que... Y Dios te mira como alguien a quien, perdón, la gente te mira, tus amigos te miran como alguien a quien te manda la mujer. Y Dios te mira como un rey sacerdote que ha tomado la responsabilidad de acercarse a él. ¿Cuántos dicen amén? Y cambiar la historia de su vida y la de su familia. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar. Y quiero terminar orando por eso. Vamos, la familia está aquí. Yo quiero